Uno de los procedimientos que creo que es importante explicar cuando trabajamos con Cinema 4D es cómo se jerarquizan los objetos. Existen opciones parecidas en otros programas, pero particularmente como se hace en Cinema, al menos hasta donde yo sé, solo funciona aquí. Cómo los objetos se organizan dentro de esta ventana y cómo los modificadores que aplicamos a los objetos se aplican bueno, se hacen funcionar dentro de Cinema. Para este ejemplo voy a crear una esfera. Me da exactamente igual el tamaño que tenga. Este me funciona bien. Y aquí tengo varios modificadores. Esencialmente vamos a ver estos dos. Son desplegables, así que dentro de esta pestaña tengo varios modificadores. Es interesante que los vayáis explorando todos. Yo solamente voy a trabajar, de momento solamente voy a trabajar con este, que creo que como ejemplo puede funcionar bien. Un array básicamente lo que hace es mover un objeto dentro de un patrón, moverlo y repetirlo dentro de un patrón que nosotros le vamos a dar. Cuando yo aplico un array dentro de Cinema, se me aplica en esta ventana, pero no ocurre absolutamente nada. Eso es porque en Cinema, para que este modificador se aplique a este objeto tiene que estar dentro del modificador. Así que lo pinchamos, lo arrastramos dentro del modificador y ahora vemos que se ha aplicado ese patrón que nosotros queremos diseñar. Ahora tenemos dos ventanas de propiedades. Tenemos la ventana de propiedades del objeto, donde podemos cambiar su tamaño, donde podemos aumentar o disminuir su poligonación, y tenemos la ventana de parámetros del array propiamente dicho, donde podemos aumentar el radio que tenga, el número de copias que tenga, etcétera, etcétera. Este sistema de funcionar, el cojo objetos y los arrastro dentro de modificadores, es un poco lioso de trabajar al principio, pero luego resulta bastante cómodo porque me permite modificar los objetos patrón, los objetos originales, viendo el resultado que obtendré cuando aplique el modificador que quiero aplicar. Comentar que este modificador será visible siempre que yo mantenga activa esta pestaña. En el momento que yo desactivo esta pestaña, desactivo el modificador, sigo viendo el objeto porque el objeto sigue estando visible, pero el modificador ya no se aplica. Aprovecho también para explicaros un poquito esta ventana, la ventana de jerarquía o la ventana de organización de objetos. Esta primera pestañita de aquí hace que el objeto sea visible o invisible. Visible o invisible en el viewport. Esta segunda pestañita hace que el objeto sea visible o invisible a la hora de renderizar el objeto. Yo puedo tener objetos que no quiero que se rendericen por cualquier motivo, así que los puedo desactivar aquí y el objeto no se renderizaría. No hay que confundir, porque muchas veces nos creemos que estamos desactivando el objeto, no lo estamos desactivando, o nos creemos que tenemos el objeto invisible y no lo tenemos realmente invisible. Cuando renderice esta escena, el objeto va a seguir visible porque no le he dicho en ningún momento que no quiero que se renderice. ¿Bien? Dos pestañas, dos cursores diferentes para dos funciones. Otra particularidad de este software en particular puede ser, vamos a sacar esto fuera. Bien, yo tengo una esfera y a esta esfera quiero añadirle un segundo objeto. Voy a añadirle, por ejemplo, un cubo. Voy a hacerlo más pequeñito por aquí. Bueno, vamos a hacerlo de 50 por 50 y 50 aquí. Y lo vamos a alinear, por ejemplo, al centro del objeto. Vale, vamos a colocarlo aquí. Y este es el objeto que yo quiero repetir mediante el array. Si yo selecciono los dos objetos y los arrastro dentro del array, veo que lo que ocurre es que solamente aplica el array al primer objeto que tiene en el catálogo. El segundo objeto es como si no estuviera. Lo que tenemos que hacer es agrupar estos dos objetos y posteriormente hacer un array del grupo, no hacer un array de todos los objetos independientes. Para eso podemos crear un objeto null y arrastrar esos dos objetos dentro del null y luego arrastrar el null dentro del array. O podemos sencillamente seleccionar estos dos objetos y decirles botón derecho, quiero agrupar los objetos. El resultado es exactamente el mismo. Esta metodología es aplicable
a todos los modificadores que tenemos aquí arriba, es decir, el sistema en el que nosotros organizamos los objetos dentro de los modificadores para obtener resultados es exactamente el mismo. Como en el proceso de trabajo es presumible que acabemos teniendo una cantidad enorme de objetos aquí y que los objetos además están interrelacionados entre ellos, yo os aconsejo que le pongáis nombres bastante descriptivos tanto a los modificadores que apliquéis como a los grupos que apliquéis, para que así dentro de un tiempo, cuando tengáis una composición más complicada, podáis identificar rápidamente qué objeto tenéis y qué modificador tenéis aplicado a cada objeto. Bien, vamos a ver otro ejemplo de cómo podemos utilizar otro modificador, que es el de simetría. Ya digo que hay varios y bueno, es interesante conocerlos todos, pero principalmente el de simetría creo que es muy importante y vamos a centrarnos un poquito en él. Imaginaros que estamos modelando esta pieza y esta pieza tiene que ser más ancha y el mismo hueco que tiene aquí lo tiene que tener en el otro lado, es decir, es una pieza simétrica. Yo creo que es mucho más sencillo modelar solamente la mitad de la pieza y aplicar un modificador de simetría que nos va a permitir trabajar viendo el resultado. Vamos a verlo. Vamos a aplicar una simetría. Vemos que la simetría es invisible en el viewport, no se ve absolutamente nada, pero que cuando la selecciono sí que tiene un eje de simetría. Este es el eje de simetría, es decir, esta pieza, cuando yo la arrastre aquí dentro, se va a duplicar. ¿Vale? Y bueno, en torno al eje de simetría que tenía originalmente la simetría, claro, que acabamos de crear. Podríamos modificar la posición del objeto, pero bueno, por algún motivo queremos que el objeto continúe aquí, así que lo que vamos a hacer va a ser modificar el eje de simetría en torno al cual vamos a hacer el objeto. Vamos a hacerlo así un poquillo a ojo, porque tampoco vamos ahí mismo, vale. Muy bien. Lo que tenemos ahora es, tenemos este cubo que teníamos originalmente y le tenemos aplicada una simetría. Eso nos va a permitir que cuando yo haga una modificación en una de las piezas, voy a ver cómo se modifica también su opción simétrica. Para trabajar con piezas simétricas o con objetos que sean simétricos, creo que es muy interesante. Vemos que tenemos el cubo y tenemos la simetría aplicada del mismo modo que habíamos aplicado anteriormente el array. Vamos a añadir un objeto nuevo y vamos a imaginarnos que este objeto también queremos, porque por aquí está abierto, también queremos que se repita simétricamente. Lo metemos dentro de la simetría y vemos que ocurre lo mismo que nos pasaba antes. Cuando tengo un modificador que se aplica a varios objetos, solamente se aplica al que está más arriba en el catálogo de modificadores. El de abajo, bueno, pues se queda tranquilamente como estaba. Vamos a seleccionar los dos, como hicimos antes. Agrupamos los objetos y ahora vemos que tenemos un objeto null con los dos objetos creados dentro y que ahora podemos trabajar independientemente en cada uno de ellos, viendo el resultado también en el otro lado y tomando decisiones de una manera bastante práctica. Recordaros que sería conveniente ponerle nombres descriptivos para luego localizarlos rápidamente. Y bueno, pues esto era un poquillo lo que quería contaros acerca de los modificadores, de estos dos en particular, del array que vimos anteriormente con las bolitas y del modificador simetría.